vamos a abordar la imagen país desde varios ángulos y como consecuencia de ese fenómeno, entonces, lo más importante es que vamos a señalar aspectos que identifican a nuestro país. Y la temática va a estar pronunciada sobre eso. Cómo desde diferentes dimensiones, Guatemala es un país vista con aristas distintas. Somos un país complejo, pluricultural, plurilingüístico, y por consiguiente tenemos también apreciaciones diferentes. Ante eso, pues yo me voy a atrever, les digo atrever, ¿verdad? Porque hay cada autoridad en muchas cosas de estas, y por consiguiente, pues en principio voy a hacer una exposición y en segunda instancia, pues vamos a tener intercambio a los que quieran hacer alguna acotación para que podamos intercambiarla. En principio pueden ustedes partir de observar que puse una gama de cosas dentro del mapa de Guatemala. Y entonces hay una apreciación de lo que significa una sociedad inserta dentro de ese mapa, en ese territorio. Por consiguiente, hay dos conceptos fundamentales de territorio. Existe la concepción formal, llamémosle así, dentro del esquema del mundo occidental, que territorio tiene elementos, población, un espacio geográfico, una formalidad política y desde luego un conjunto de grupos humanos que realizan una actividad económica social. Sin embargo, también existe otra concepción, que es la concepción oriental, que tiene otra dimensión, y esa otra es que el territorio es la vida, la naturaleza. Cuando hablamos de territorio desde el ángulo de, por ejemplo, los grupos indígenas de origen maya, el territorio no es el espacio geográfico. El territorio es todo el entorno donde está el hábitat. Ahí están las aves, las montañas, la vida y por consiguiente los recursos naturales. Hay una relación entonces entre la naturaleza y la vida. En cambio, para el mundo occidental, el territorio es una figura formal donde se realiza una actividad no necesariamente colectiva. Generalmente es una actividad individual, donde se van a asentar los agentes económicos. ¿Quiénes son los agentes económicos? Pues van a ser las empresas productoras de bienes y servicios, y por el otro lado van a ser las familias consumidoras de bienes y servicios. Esa conjunción de productores en un sentido, consumidores en otro sentido, se relacionan a través de un mecanismo operativo social que va formándose en esa interrelación que se denomina mercado. Cuando existe el mercado, existen en él una interacción humana, en las cuales van a haber dos grandes fuerzas, y esas fuerzas van a establecer las leyes generales de la oferta y la demanda. Pero las leyes no son pasivas, sino que se trata de presionar sobre ellas. Entonces, existe la psicología del consumidor y la psicología del productor. Entonces, el enfrentamiento de dos comportamientos, como es producir bienes, va a generar una posición, y esa posición es, bueno, una empresa es una unidad productiva que va a buscar establecer una colocación de sus productos en el mercado, y para ser competitivo tiene que tener una reducción de costos y una productividad del trabajo que le permita ser eficiente. Pero lo estamos viendo desde el ángulo individual, ¿verdad? Productor individual. Por el otro lado están las familias consumidoras que requieren de bienes y servicios. Los bienes y servicios a consumir, que son
la necesidad de satisfacer las necesidades. Las necesidades vitales de la humanidad son 6, que es hacia donde debe caminar un país. En principio, la necesidad fundamental de la vida es alimentarse. Es lo primero que hay que hacer, ¿verdad? Imagínense ustedes cuando está doña Eva solita en el paraíso. ¿Qué es lo que encontró? Los frutos. Los frutos, hay que alimentarse. La segunda necesidad es guarecerse. Guarecerse significa protegerse del medio ambiente, de las inclemencias del tiempo, la lluvia, el sol, la nieve. Bueno, el paraíso. ¿Dónde queda el paraíso? Bueno, desde el punto de vista físico existe el paraíso, el lugar donde está señalado. Eso es Irak, Babilonia, la vieja Babilonia, eso es Irak. Hoy ya no hay paraíso, ya no hay árboles, ni hay frutos, ni hay eso, hay un desierto. Pero esos son los cambios climáticos. Entonces hay que estudiar qué pasó ahí desde el punto de vista antropológico. Son los cambios climáticos, que nosotros no estamos muy lejos de que nos suceda en el Petén. Cambios climáticos. Como consecuencia de ello, entonces, bueno, doña Eva y don Adán se protegieron. Entonces dejaron de tercero el vestido. Bueno, entonces la tercera necesidad es vestirse. En función de eso, entonces se genera un fenómeno. Y el fenómeno es, como hay que alimentarse, hay una distribución de los bienes. Y esa distribución de los bienes significa cazar. Después de los frutos, salir a cazar. Utilizar los animales y las pieles para hacer los vestidos. Después hay una cuarta necesidad fundamental que se llama salud. Después de alimentarse, tener una vivienda, tener vestido, la lógica es salud. La salud no es ausencia de enfermedad. La salud significa todos aquellos elementos que permiten que la persona psicológica y físicamente tenga la capacidad de ser un ser humano feliz. Posteriormente, vamos a llegar a la fase de la educación. Entonces, la transmisión oral comienza la educación. Entonces, la educación es una necesidad sentida en la sociedad permanentemente. Una quinta necesidad. Después tenemos una sexta necesidad, la recreación. La recreación. La recreación es necesaria para revitalizar la vida, para continuar el esfuerzo. Esas son las necesidades básicas fundamentales. Entonces, una sociedad como esta tiene que atender esas necesidades, en principio. Ahora la pregunta del millón es, ¿están satisfechas? La respuesta clara es no. ¿Por qué? Bueno, parte de eso es lo que vamos a ver. ¿Por qué no? Y en segunda instancia resulta que existen otras necesidades creadas. ¿Quién las crea? Bueno, entonces en esa polaridad entre un productor individual que genera bienes y servicios que quiere colocar en el mercado, esos bienes y servicios colocados en el mercado para generar una riqueza social se denominan mercancías, derivado que no son exactamente productos para satisfacer las necesidades vitales, sino para generar una riqueza. Entonces lo importante es crear en el ser humano una posición de consumo de bienes que no necesariamente necesita. Entonces ahora hay que venderle la balanza para que todos los días mida si subió 5 libras. Hay que cambiarle el aparato telefónico porque ahora ya tenemos roaming sin pagar para Centroamérica, ¿verdad? Ahora tenemos una empresa nueva de vuelos a nivel centroamericano. ¿Saben ustedes que bajó el precio para Costa Rica? Ahora cuesta $147. Ir a Costa Rica un fin de semana en una nueva que no es Avianca, es otra nueva empresa que acaba de surgir al mercado, que cobra $147 para ir un fin de semana y regresar. Entonces le van creando condiciones de ese tipo, ¿verdad? Que son otra cosa que no son las necesidades básicas fundamentales. Entonces hay una polarización entre las necesidades que atender y las necesidades creadas psicológicamente. Esa lucha constante va a generar un conflicto emocional en las personas y va a crear conflictos también desde el punto de vista de subsistencia. ¿Por qué? Porque esta sociedad tiene que crear
empleo. Tiene que crear ocupación. ¿Y si no lo crea? Bueno, entonces vamos a ver algunas cosas de esas. ¿De qué se trata hablar hoy entonces? Comprender qué hay detrás de esa imagen país y comprender que la existencia es histórica y que la sociedad tiene un funcionamiento. ¿Cómo funciona la sociedad? Bueno, he tenido la oportunidad de platicar con algunos compañeros que han sido, bueno, nos hemos visto en clase y nos seguimos viendo. Eso es lo más importante. Entonces, como nos vemos, hay intercambio. Y ahora, pues, ustedes, algunos que me conocen, pues, pueden hacer muchas preguntas. ¿De qué vamos a hablar? De eso. ¿Qué hay detrás para establecer esa imagen? Y ahora ahí viene la complicación. Se nos va a complicar el mundo. ¿Qué sucede cuando hablamos del alcance de la imagen de un país? Lo primero es que yo puse 4 fotografías porque hay 4 pueblos. En este país, al ser pluricultural, hay 4 posiciones. Una posición maya, mayoritaria, 53% de la población. Una población garífuna, minoritaria, en el Atlántico. Una posición mestiza y una posición europea, de origen europeo, ¿no? Pero que se convierten en guatemaltecos al final. Si ustedes observan las grandes empresas de este país, la mayoría son de origen europeo, ¿verdad? Porque ahí es una transmisión del capital, por consiguiente, porque tienen una posición lógica más avanzada de conocimientos. Entonces transfieren el conocimiento. Yo puedo hacer cervezas. ¿Qué vamos a imaginar nosotros cómo hacer cervezas? Entonces vienen otros y vinieron a hacer cervezas. Vienen los que vienen a hacer cemento, ¿eh? Bueno, saben cómo picar la piedra. Nosotros no sabíamos hacerlo. 100 años después son guatemaltecos. Por supuesto que son guatemaltecos, pero la posición es un origen. Su origen no es nuestro. No lo descubrimos nosotros, ¿va? El agua azucarada no la descubrimos nosotros. Entonces, ¿qué es una imagen? Es una representación gráfica. Y entonces hay algo bien importante. La percepción de esa imagen es diferente dependiendo de la posición social que ocupamos. Entonces no es lo mismo ser maya para entender el mundo que ser mestizo para entender el mundo o para tener un origen europeo para entender el mundo. Entonces, para entender esta sociedad. Entonces, la primera posición para entender nosotros ese fenómeno es que pertenecemos a un grupo social distinto. Hay 24 nacionalidades, solo entre los mayas, 24 nacionalidades. Vamos a acotar un poquito eso de chapín, que a veces nos confundimos un poquito. Hay que oír los chapinísimos. Los mestizos siempre fueron un grupo social marginado en la colonia, y unos de ellos se vuelven los que se dedicaron a los oficios, los zapateros, los carniceros, el sastre, en fin, ebanistero, muy especialistas en la antigua, para hacer puertas y ventanas y muebles. Bueno, entonces, un grupo logra una posición, otros son pequeños comerciantes, otros se incorporan dentro de los pueblos de indios en la época colonial y no les van a llamar igual, entonces le llaman vías, vía de Esquipulas, vía de Guadalupe. Entonces las vías son pueblos de mestizos con características de pueblos de indios. O sea, se roban la cultura. Y son los tejedores y un montón de grupos que hacen las artesanías. Y uno dice, son indígenas. No son indígenas, son mestizos que adoptaron la cultura. Y por el otro lado existe otro grupo que ese no cabe. Es desplazado. Y se ubicó de aquí hasta Costa Rica en las carreteras. Y entonces, en aquella época había un dicho que decía gachupín con pollo, que lo agarraban robando el pollo, gachupín con pollo. Era un ladrón, se robaba los pollos, gachupín con pollo. Pero ya con el tiempo se fue degenerando la frase, ya no era gachupín con pollo, entonces solo era chapín. Es un proceso degenerativo de gachupín a chapín.
Entonces, el chapín con pollo. Entonces, ¿qué quiere decir chapín? Entonces, ya los españoles lo identificaban. Chapín es el ladrón, el atracador, ¿verdad? ¿Ahora qué son? Ahora son los que manejan las clicas, son los mismos. Lo que pasa es que son los marginados, que no encuentran ubicación. Y cada vez crecen, ¿va? El problema es que se reproduce el fenómeno. Eso viene desde la colonia, imagínense. Se fue multiplicando los mestizos que no encontraron ubicación. Bueno, entonces, nuestro problema es que debe haber un denominador común en estos 4 grupos y eso debería llamarse identidad nacional. Cuando usted le pregunta a un argentino, ¿y qué tal, che? Bueno, él sí se identifica, yo soy argentino. O le preguntan a un brasilero ahí, pues sí, que viva el río, que viva el carnaval. Entonces, se identifican. ¿Y nosotros? Nosotros no decimos que somos guatemaltecos, casi nunca. Nos da un poco de vergüenza en nuestro país. Pero algunos no. Entonces depende del grupo social a que estemos, en que lo identificamos enarbolamos la bandera o no, o la escondemos. Depende del grupo social a que pertenezcamos. Sin embargo, nos debería de identificar esa posición. Y ustedes dicen, ¿existe la identidad? Sí existe la identidad, solo que es una identidad local. La identidad es local. Ustedes le dicen a los quechís, son quechís, tienen una identidad. Ustedes le preguntan a los quichés, son quichés. Por eso los pueblos mayas se identifican. Los cantones de Sololá, se identifican. Los pueblos mayas se identifican. Pero si ustedes le preguntan a nosotros, ¿qué somos? Nos quedamos gallo gallina porque somos, ahí sí vamos a decir lo que dijo un señor que fue presidente de este país, que es de las pocas cosas buenas que he oído. Los guatemaltecos somos parcos en el elogio y severos en la crítica. Lo dijo un señor que era militar, dentro de los dictadores que estuvieron antes. Sin embargo, eso tiene razón, eso no se lo podemos criticar, tiene razón. Somos severos, destruimos al compañero, al amigo, al jefe, todos nos sirven, menos yo. ¿Por qué? Porque tenemos que subsistir en un mundo cruel. Como tenemos que subsistir, entonces tenemos que demostrar que nosotros sí podemos, destruyendo al vecino. 2 compañeros son iguales y uno de los 2 sube a jefe, ya no le habla al otro. Yo le llamo los andilleros, ¿verdad? El otro día caminan así. Son los andilleros. El otro día caminan diferentes, ya se sienten distintos. No me hables. Yo tuve una compañera que éramos de igual a igual en cuanto a apellidos, nombres, almorzábamos muchas veces juntos, pero el día que llegó a ser la mera, no era la 2, cuando llegó a ser la mera, me decía, decime licenciada, no te dirijas a mi nombre, decime licenciada, y después sacó un par de maestrías y me decía, poneme todas mis maestrías, si no, no te atiendo, me decía, si no preguntas por la licenciada, y así era, había que poner toda la parte diplomática del título. Entonces yo le dije un día, fíjate que me puse a estudiar algo y el título no es parte del nombre. Uno debe poner su nombre y abajo pone su título, porque esa es la parte académica que lo identifica, pero no va licenciado fulano de tal, no, él no se llama así, él se sigue llamándose igual, Perico Los Palotes, abajo tiene su título, eso es diferente, lo identifica su nivel académico. Bueno, entonces, nuestro problema es que sí existe la identidad, pero es local. Uno de los retos es hacer que la identidad sea nacional. ¿Cómo? Ahí está la cosa complicada, pero vamos a hablar de eso un poquito en el siguiente. Yo traté de que miremos la cosa desde 4 ángulos. Un ángulo es la cultura. Entonces, la idea de país que más se tiene es la idea folclórica. Y es la imagen que ustedes van a encontrar en cualquier video de Linguato. ¿Qué es lo que vendemos? Pues lo que vendemos es una visión colonial, una visión folclórica. Vendemos a nuestros indígenas subiendo el volcán
con perchas de leña. Lo vendemos en la plaza. O sea, como que son objetos, ¿verdad? Como que son animalitos, los exhibimos en el exterior. Y las bellezas naturales. Por el otro lado, en el aspecto económico, otro grupo social selecciona la imagen país desde el punto de vista económico, privilegiando el crecimiento económico. Crecimos 4%, pero seguimos pobres. ¿Cómo es que crecimos? Entonces, esa es parte de lo que hay que entender. Vamos a ver ahí por qué. Tenemos una actividad de comercio exterior, pero resulta que tenemos déficit con todos los países con los que comerciamos. ¿Cómo es eso que tenemos comercio exterior y tenemos saldos negativos en todas las balanzas comerciales? Estabilidad macroeconómica, porque hay una tendencia a mantener la inflación alrededor de 5 o 6%, para que los precios no se disparen. ¿Para qué sirve eso? Para mantener la circulación de mercancías a un nivel que no genere crisis. Entonces hay que mantener una masa monetaria que permita ser controlada, y eso lo hace muy bien el Banco Central. El Banco de Guatemala, creo que de las cosas mejores que hace es controlar la masa monetaria. Entonces, la masa monetaria se compone de dinero en circulación, cuasi dinero y dinero plástico ahora. Después está entenderlo desde el punto de vista social, y ahí vienen los intelectuales, los que escriben, los periodistas, otro grupo social, las ONGs, la sociedad civil, que se identifica con este aspecto social. Y le preguntan, ¿acerca de qué? Y habla de la inseguridad, que no le gusta a este país, que me roben la cartera, que me quiten cuando salgo mi carro, o que me quiten el celular. Está hablando de qué? De una posición económica donde va a perder objetos. Otros hablan ahora en los telenoticieros, que ahora ya hay bastantes telenoticieros que tienen entrevistas, ¿ah? Y en las entrevistas hablamos de qué? Injusticia, todo acerca de los juicios que están ahorita en proceso. Más o menos 200 personas que fueron funcionarios públicos están detrás de las rejas. Pero el problema no se resuelve ahí, ¿verdad? La impunidad no son los 200. La impunidad es un proceso que se fue arraigando dentro de la sociedad y lo fue recogiendo el sector público. Desarraigarlo es el reto, ¿ah? De ahí está la opacidad en la cosa pública. No se dice qué se hace, qué hacen los programas, el presupuesto público es a medias que se explica, apenas se habla de los programas, pero no del contenido del presupuesto nacional, ¿verdad? Del presupuesto ciudadano, no, se habla de las grandes cosas, solo del gasto, pero no se habla de la parte cualitativa del presupuesto, muy poco. Y aparte de eso, conocemos poco del contenido del presupuesto. Después hablamos de la delincuencia común, ¿verdad? Hoy estaba viendo uno de esos documentos que salen ahí propiciando la oferta de empleo, y dice, si es de la zona 18, ni se acerque. O sea que ya está uno fuera, ya están marcadas las zonas rojas, y esas zonas le dicen a uno, usted ya no puede tener empleo. Y de repente ahí vi una persona inteligente, buena, no, pero ¿qué podemos hacer? Entonces, dentro de las entrevistas que tengo ahí grabadas de estudiantes universitarios, uno dice en la entrevista, ¿qué culpa tengo yo que yo viva en la zona 16 y en la 18? Yo no acepto personas de la zona 18 en mi casa, y por eso le digo a mi mamá que eche a la muchacha, porque es de la zona 18. Posiciones. Él tiene una imagen, ¿va? Una imagen país. La imagen país es su grupo social, ¿va? Los demás no cuentan. Y después está el aspecto político. Ahí hay un problema, desvirtuación de la política. La sensación que tenemos un alto porcentaje es que la política no funciona. Entonces yo lo quiero señalar. La política partidista es la que ha tenido cambios en su actuación, pero la política como tal es una categoría social que nos permite en un determinado momento a grupos sociales
manejar el poder político para el bien común. ¿Lo podemos tener o no lo podemos tener? Hay que luchar por él. Pero para eso, ¿qué tenemos que tener? Formación ciudadana. Desde el punto de vista inicial del folclore y la cultura, esta es la imagen que vendemos. Las bellezas naturales, las ciudades, la cultura colonial. Sin embargo, hay una contradicción que es lo que quiero señalar. Hago la acotación. La exposición no es un curso de economía ni de política, es un ensayo que pretendo decirles cómo hay una percepción de idea acerca de este país. Y desde luego hay conocimientos de toda esa gama de cosas, ¿verdad? Para poderlo entender. Y la contradicción es, genera 7.500 millones de dólares, pero solo tiene una participación del 2% en el PIB. Mucha bulla para 2%. Ahora quitémosle los gastos. ¿Cuánto nos cuesta mover el INGUAT? ¿Cuánto nos cuestan las campañas en Europa? ¿Cuánto nos cuestan las campañas en Estados Unidos? ¿Cuánto nos cuesta mantener la plataforma hotelera? ¿Para qué? Para que solo hayan venido 2 millones de personas. Parece bastante 2 millones, porque yo les voy a decir, a París llegan alrededor de 2 millones por temporada, pero lo que gastan son 25 veces lo que dejan aquí. Esa es la diferencia. Aquí vienen los 2 millones, sí, pero son mochileros, apenas gastan. Ese es el problema. A París llegan, solo en la época más alta de turismo, 2-3 meses, llegan 2-3 millones a París, pero dejan una millonada. En cambio aquí solo dejan 7.500 millones en un año, con un costo social muy alto. Y fíjense este dato interesante. Solo está ocupado el 50% de la capacidad hotelera, aún con 2 millones de visitantes. Quiere decir que tenemos mucho más capacidad para atraer más gente y solo podemos llenar el 50%. En la época alta de turismo. Por eso cuando nos dicen, mire, está lleno el hotel, no es cierto, no está lleno. Pero ese día lo socan a uno con los precios, porque ese es el momento en que es el momento oportuno para sacar los costos, porque no se llena. Ahora vamos a hablar un poquito del sentido económico. Las personas vinculadas a ese grupo social que tienen recursos, vamos a ver la economía desde 2 ángulos. Desde el ángulo de la producción y desde el ángulo de la sobrevivencia. Son dos dimensiones. El PIB crece entre 3 y 4%, pero el PIB crece fundamentalmente en servicios, en la parte financiera. Si ustedes se meten a la página del Vanguard y le dicen o a algún centro de investigaciones, deme el PIB por ramas de actividad, es decir, agricultura, industria, servicios, y entonces van a encontrar ustedes que los servicios tienen más del 60% de la actividad. Somos un país dedicado a actividades comerciales. Y dentro de eso está la actividad financiera, las compañías de seguro, los bancos, los reaseguros, las offshore, ahora son famosas, las offshore. Entonces todas estas actividades están vinculadas a la industria y a la agroindustria y son las que recogen los recursos de todos ustedes. Ahorre o nunca. Hay que ahorrar. ¿Para qué hay que ahorrar? Hay que recoger los recursos de todas las personas de la sociedad que trabajan y que tienen ingresos para crear una canasta que nos va a permitir financiar cada año la actividad productiva. Entonces, el que se dedica a la agroexportación no arriesga sus recursos, arriesga la inversión del capital prestado del sector financiero. Y el sector financiero se alimenta del ahorro de todos los trabajadores, de toda la sociedad. Y resulta que le presta a la población más, que es la que alimenta el ahorro en mayor dimensión, ¿verdad? Porque todos los días, todos los cheques van a parar de su salario al banco, 5 días, 6 días, pero es importante. Bueno, entonces, ese trabajador, cuando necesita prestar 5,000 quetzales, paga una tasa efectiva de interés y alcanza hasta el 45%. Usted dice, pero
Pero ahí no dice 45, van a decir ustedes. Dice 1.8 o 2.83 mensual. Sí, pero cuando ustedes sacan la diferencia, dice, pague una cuota bajita. 500 quetzales en 60 meses. Ahora sume 500 por 60 y se va a dar cuenta que está pagando 3 o 4 veces el capital inicial. Y apenas prestó 3,000 quetzales. Y les devolvió 20. Cuando usted hace una diferencia entre 3 y 20, generalmente alcanza 45%. Usted les pagó más de lo que racionalmente debería ser. Pero ahora viene la contradicción. El que presta 5 millones de dólares para su cosecha de café, su cosecha de caña de azúcar, palma africana y lo que él quiera, los préstamos son blandos, del 1.2% anual. Porque son millones, ¿ah? No es lo mismo prestar 10 millones de dólares que prestar 5,000, 5,000, 5,000. ¿Ah? Son 10, 12 millones de dólares para hacer la cosecha. Entonces quiere decir que quien paga la administración de las finanzas del sector financiero es la base popular. ¿Para qué? Para que haya un costo de un dinero barato, para que haya posibilidades de un proceso productivo que va a generar supuestamente divisas. Ahí viene la contradicción. Estos sectores productivos, si ustedes suman, se meten a la página del Banco de Guatemala y le dicen, dígame cuánto fue el producto de exportación, el valor agregado, de exportación de café, algodón, cardamomo, 5 productos. Le va a decir que anda alrededor de 6,000 o 7,000 millones de dólares. Y usted le pregunta cuánto fueron las remesas, son 6,500 millones de dólares. ¿Para qué tanta bulla? Para que 2 millones de guatemaltecos generan lo que genera todo un aparato productivo. Esa es la contradicción. Esa es la contradicción. Mucho para muy poco. Deberíamos de producir, si tenemos todo ese aparato y tenemos todas esas condiciones, 15 veces más que eso. No somos tan eficientes como parecemos. Y después entonces, para que no se nos atasque lo que se denomina la economía formal está compuesta por las personas que tienen empleo, tienen ingresos, tienen una casa y viven en un sector denominado, de vivienda, ¿va? Civilizado. En esa población que vive ahí, hay que protegerla. Entonces, el Banco de Guatemala tiene una meta que se denomina dentro de la política monetaria, la meta explícita de control de la inflación. Y lo ha logrado en los últimos 40 años. Lo ha hecho muy bien. La inflación no ha pasado del 6%. Es el país con menos inflación en América Latina. Hay inflaciones hasta el 2000%. Imagínense qué pasaría con una inflación así. Nos matamos todos. Pero el Banco de Guatemala sí ha tenido ese cuidado y yo los aplaudiría y diría, son buenos tecnócratas controlando la masa monetaria. Lo han hecho bastante bien. ¿Qué es lo que hacen? Compran y venden dinero. Entonces ustedes ven, se saca a licitación 5 millones de dólares. Se compran 5 millones de dólares. Se venden bonos del tesoro para financiar la actividad del sector público. Ese es control de la masa monetaria y eso lo hace bastante bien. Entonces nuestra inflación no ha pasado el 6%. Ahorita si ustedes agarren todos los países de la América del Sur, el más estable es Uruguay y ahí todos tienen problemas de tasa inflacionaria. Argentina ahorita ya está complicado porque ahí están los que se llaman buitres cobrando la deuda. Y sí se los van a comer, porque les van a ganar los juicios. Los van a obligar a pagar la deuda, porque no podían pagar la deuda. Venezuela es el más alto ahorita, porque hay un boicot y una guerra económica, ¿verdad? Entonces, frente a eso, la inflación se va hacia arriba. Hay una escasez ficticia y una escasez real, sean las dos. Una creada y otra de veras, el aparato productivo no puede. Y la otra es la inflación que se está dando
internamente en Brasil, derivado de los problemas políticos, ¿no? De que ya tienen a la señora, yo creo que le tienen el rifle puesto para bajarla del podio, ¿verdad? Para mí que cae a finales de año. Si es muy lista se sostiene, pero está muy difícil. Creo que todas las fuerzas la tienen ya casi caída. Eso implica problemas internos de la sociedad y por consiguiente la tasa inflacionaria se eleva. Nosotros con todos los conflictos, con golpes de estado suaves, blandos o como le quieran llamar, y directos, la masa no ha crecido y la tasa inflacionaria tampoco. Yo diría que en eso sí deberíamos decirnos, híjole, esas cosas sí hemos sido buenos. El sector público se ha preocupado de mantener la estabilidad macroeconómica del sistema. Pero ahora viene la contradicción. El 25% de la población económicamente activa forma parte del sistema formal, la economía formal. Es decir, la que trabaja, tiene ingresos, tiene vivienda, la que viaja, la que consume y la que visitamos los centros comerciales. Y el otro montón de gente, ¿quién es? De la PEA, de la población económicamente activa. Población informal. Vende chuchitos, algodones, chucos. Se hace lo que se puede. Como decía mi amigo, ¿verdad? Que es abogado. Aquí en esta oficina se hace lo que se puede. Se tramitan placas, se venden niños. Lo que salga, decía. Pero negocio es negocio. Y la sala de negociaciones, la oficina de negociaciones, ahí están todos los abogados, esos de la novena, la décima, ¿no? Firmando ahí papeles, ¿verdad? O quitándole la herencia a las viejitas, ¿verdad? Así como se las quitaron al padre Chemita. Cuando nos vamos a otro lado que se llama comercio exterior, resulta que ahí la cosa es bien complicada. Por un lado, exportamos productos agroindustriales, café, banano, cardamomo, que tiene un valor agregado muy bajo. ¿Por qué tiene un valor agregado bajo? Porque la oferta mundial es que hay muchos países productores y el mercado consumidor, número uno, Europa. Segundo, Estados Unidos. Tercero, Japón. Y de ahí no hay mercados, porque China no consume mucho de lo que hace todo el mundo occidental, de nosotros, muy poco. Entonces todos tenemos que llegar a Europa o a Estados Unidos o a Japón. Entonces resulta que la producción de café de Kuwait, la producción de café de Vietnam o la producción de café de Colombia y de Brasil, suficiente para llenar el mundo. Entonces el de Guatemala les vamos a comprar porque si no, no nos puede pagar las computadoras. Bueno, entonces ahí está. La balanza comercial va en creciendo. Y hay un cuadro general. Yo tengo un cuadro de 25 años por meses que lo he ido construyendo y dice 13% promedio de la balanza comercial deficitaria. Ahora, ¿cómo hacemos para pagar ese déficit? Esas se llaman pérdidas cambiarias del Banco de Guatemala cada año. El Banco de Guatemala dice cada año, me deben, el gobierno le dice pagos por divisas. Entonces cuando ustedes se ponen contentos que ahí viene Santa Claus, claro, se ponen contentos que viene Santa Claus, pero resulta que no se dan cuenta que lo que están haciendo es comprando productos que a la economía le hacen daño, porque no los podemos pagar. Al final los paga el Banco Central, y el Banco Central le dice al gobierno, págueme lo que me debe. ¿Qué le debo? Pues usted me debe 2.000, 3.000 millones, ahorita son 3.600, entonces, con lo que cerró el año anterior, 3.600 millones. ¿Y ahora cómo los pago? Pues mire, de su presupuesto. Pero el presupuesto, ahora vamos a ver la parte presupuesto nacional, solo capta alrededor de 50.000 millones de quetzales. Eso es lo que tiene capacidad la SAT, con todo que ahora quieren impulsar una nueva ley que se llama Ley SAT. Yo le tengo sus críticas a la ley, se puede generar una discusión sobre eso. Estamos proponiendo ahí los que estamos en este mundo que nos gusta la economía, que se pronuncie el Instituto de Economistas, al cual pertenezco, al Colegio de Economistas y Auditores y Administradores, que discutan el tema. Quieren hacer un monstruo de esa ley
Antes quería decir que la SAT no funciona, pero ahora quieren hacer otra cosa, pero para atrás. Pareciera que los que están ahora legislando se les olvidó cómo se hacen las leyes. Tienen hasta fallas de ortografía la redacción de la ley. Y me pasaron algunos, mira cómo escriben estos, hasta los artículos nuevos que tiene la ley. Bueno, entonces, con 50,000 millones, nuestro gran problema es que esto no alcanza para financiar el presupuesto. El presupuesto son 76 mil millones. ¿Y la diferencia entonces? ¿Con qué se llena? Pues la diferencia se llena con endeudamiento externo y endeudamiento interno. Se emiten bonos y por el otro lado se hacen préstamos. Bueno, entonces vamos a ver la composición. Entonces resulta que como no podemos pagar y no tenemos más que 50,000 millones de quetzales, entonces van a aparecer en la sociedad dos caras. Una cara que se denomina cara rural y otra que se llama cara del modernismo, de la sociedad moderna. Bueno, miremos la cara de la Guatemala rural. Por ahí en el gobierno anterior decían la Guatemala profunda. Veamos la profundidad. Primero es una tasa de población creciente. Seguimos creciendo. De tal manera que ya vamos por más de 16 millones de habitantes y no paramos. ¿Qué le vamos a hacer con un aparato productivo que no tiene capacidad para darle comer a los que viven, menos a los que nacen? Ahí empieza el primer problema. Y entonces, la tasa promedio los últimos años se estima, porque no hay censo para medirla, pero sí para estimarla, 3%. Pero a nivel local, si nos vamos a Quiché, si nos vamos a Huehuetenango, si nos vamos a las Verapaces, pasa del 5%. Familias de 20, 18, 15 miembros todavía. Y ustedes se asustan, pero existen. Bueno, ¿qué hacemos entonces? Como son familias numerosas, entonces prevalece la población joven. Como los recursos no alcanzan, entonces analfabetismo en todos los sentidos. Ahora somos una población analfabeta desde el punto de vista del lenguaje, del conocimiento, del manejo de equipos, de la comprensión de la vida. Ahora nuestro analfabetismo es más grande que los pocos que antes sabían, porque por lo menos sabían manejar animales y lo que no sabían era leer y escribir. Pero ahora el problema es que nosotros no estamos preparados para trabajar, para conectarnos al mundo. Entonces, somos analfabetos. Es un país con población desnutrida y ahí el dato más cruel. 44% de menores de 5 años están en esa condición. ¿Qué hacemos con niños desnutridos? ¿Los podemos salvar, sí o no? Solo se puede salvar un 20%. Los que ya están desnutridos, están desnutridos. 5 años y desnutrido, ya no se le queda el alfabeto. Este niño, ¿por qué será que no aprende y va a pegarle al maestro? Tonto este niño. No, ¿y qué se le va a quedar el alfabeto? Claro, se le va a quedar las cosas, está desnutrido. Cuando uno pregunta a personas que uno conoce del interior del país, mire, conozco a algunos maestros y los niños se duermen a las 10 de la mañana, porque están esperando la refacción escolar, porque es lo único que van a posiblemente a tener durante todo el día. ¿Qué se les va a quedar, va? Entonces es una fuerza de trabajo futura que no va a servir para el desarrollo del país. Después tenemos que consecuencia de esto, 57% de pobreza en general. ¿Cómo hacemos para salir de ahí? Si 57% de la población es pobre. Y de esos, 16% están en una posición extrema. Cuando decimos extrema es población marginal. Ya no tienen salida. Ya no hay salida. Ya no los podemos recuperar. No los podemos hacer ya inclusives a la sociedad. Están desnutridos. Son ignorantes. No tienen posibilidades de empleo. ¿Qué podemos hacer con ellos? Son una carga social. De ahí que cada vez ustedes van a encontrar más teletones,
Ahora no estamos 17 millones, estamos 20 millones, 25 millones. Claro, cada vez hay más personas que tienen esas condiciones de deficiencia física producto de ese fenómeno, ¿ah? No nos van a alcanzar 100 hospitales de esos. Y de último, tenemos una población campesina, 50% se considera población en subsistencia. Es decir, apenas puede producir un poco de maíz para comer. Un poquito de frijolito y queso a saber y carne el día de cumpleaños o el día que venga Santa Claus. Pero ahí no hay posibilidades. Solo para ilustrarlos, para que no se asusten y no nos pongamos tristes, porque tampoco todo es de tristeza, porque si no la cosa se nos pone fea. Esta es una escuelita rural. Este es un campesino de los lugares que todos visitamos contentos, Sololá. Entonces nosotros estamos en el lago, ahí qué lindo el lago, y el pobre cuate viendo cómo siembra. Ese es en las Verapaces, y ahí vamos siempre a los centros turísticos de las Verapaces, ¿verdad? A ver el agua cristalina y las cuevas y todo lo demás que hay. Y la señora en uno de esos lugares que yo vi, ahí está, lavando, ¿eh? Recolectando frutos. Y ese, para que vean, es la magnificencia de una escuela rural en el Triángulo Ixil. Esa es una escuelita rural. Y ahí están todos los grados. Ahí están todos los grados. Entonces el maestro o maestra tiene que ver cómo le hace para enseñarle a aquel que está en sexto y a aquel que está en primero. ¿Cómo hace? Milagros. Y tiene que caminar un montón para regresar a la aldea, ¿verdad? La cara moderna. Entonces ahí vamos a hablar de desarrollo urbano. Las grandes ciudades, la ciudad de Guatemala. Vamos a hablar de que en esta ciudad sigue concentrada las decisiones. Porque hasta el sistema es presidencialista, ¿verdad? Entonces el sistema político es del presidente. Todos quieren preguntarle a él. Si no es mago. Ahora pues ni modo. Después de la moraleja de los elefantes. Sabia enseñanza. El grupo social que vive acá, más o menos acomodado, tiene impacto de una cultura externa. Vamos al mundo, a la carretera El Salvador. Ahora los nuevos, a unos solo nos mandan cantantes viejos ahora, de mi época que hacía Air Supply. No, ya me los mandan viejos, ¿verdad? Porque no los pude ver de jóvenes. Este es el problema, consumismo. Entonces acá 6 necesidades básicas fundamentales se convierten en 1000 necesidades complementarias. La moda. Y yo le pregunto a una muchachita de 20 años, 25 años, muy hermosa y linda, que se gasta gran parte de sus pocos ingresos en la belleza. ¿Cuánto le cuesta eso? ¿Cuánto le cuesta eso? Perfumes, pinturas, todos los productos de belleza. ¿Cuánto cuesta eso? Todos son importados. Dice, todos son importados. Quiere decir que le cuesta a la economía la belleza femenina, ¿verdad? Entonces hay que explotar la belleza femenina y hay que explotar la vanidad masculina. ¿Dónde se explota la vanidad masculina? En el auto. En el auto. En las cosas, la ropa de marca. La tecnología. Entonces hay que explotarla. Entonces gasta su poca plata en eso, importado. Entonces le vamos creando una efigie mental a los jóvenes que se olvidan de su país y se concentran en su actividad individual. Y eso se llama consumismo. Trabajar para endeudarse y para pagar esas enormes deudas de tarjetas de crédito. Después, los pocos que tenemos ingresos, formas de recreación, espectáculos, y nos traen un circo ruso, ¿eh? Nos traen un ballet del hielo. ¿Cuánto cuesta? Miren los precios, andan alrededor de 800, 700, y si hay espectáculo VIP 1200, teatros ambulantes, una ópera, para que miren Aida, costaba 750 ir a ver Aida. Bueno, entonces todo el mundo puede ir a ver Aida. No, por supuesto. Eso se vuelve elitista. Esto se vuelve elitista. Entonces, para mí, el mundo está bonito, está creciendo y está hermoso, ¿verdad? Y entonces hago turismo. Tan linda que están dejando la ciudad de la antigua. Le están haciendo una nueva calzada de entrada.
Entonces me imagino esas cosas bonitas, imagino que eso es Guatemala. Hago una proyección mental. Entonces pongámosles unas fotos, solo para imaginarnos. Esta es una universidad que ustedes la conocen, que queda ahí en la carretera de El Salvador. Y aquí hay un campeón de que ¿quién va a ser remo, verdad? ¿Quién se va a gastar en una cosa de esas? Y las otras. Y ahora los niños les enseñan. ¿Saben cómo es ese programa, verdad? Ya han llevado a sus niños ahí. Bueno, esa es la escuela del consumo, porque les dan hasta billetes para que compren los niños. Y esta pues la tienen aquí a la vuelta, es una Europa en escala. Cállala. ¿Cuánto cuesta ahí? Pues solo cuesta $350,000 un apartamento, si quieren vivir ahí. Y aquí tienen un panorama de la ciudad desde arriba en el kilómetro 9, allá en Vista Real, ¿verdad? Por si quieren vivir ahí. Las casas están pues la módica suma de 6 millones de quetzales. Cuesta los nuevos apartamentos y residencias que están de aquí para acá, que se mira en el kilómetro 9 hacia abajo, en el mirador. Y ustedes miran la portentosa zona 9 y zona 10. Claro que tenemos en una economía, por supuesto que sí. Eso se llama excedente económico. Quiere decir que el aparato productivo genera un excedente económico, pero para el 25%. Para el 25%. Ese es el problema. Para el 25% de la población económicamente activa, que se convertirá en un 35% por ahí de la población total, que son los que vamos a ir ahí, ¿verdad? Tenemos un sistema moderno de transporte, con buenas estaciones, no tiene aire acondicionado, por favor. Esto se va uno, ahí sale uno tostado. Bueno, ahora viene el otro aspecto para entender la sociedad. Tenemos una democracia incipiente donde sigue prevaleciendo el sentido patriarcal. O sea, existe todavía una dimensión de democracia en su totalidad. Formalmente lo dice la Constitución, pero en la práctica sigue habiendo decisiones patriarcales. Todos mandan en sus puntos. El jefe decide, el presidente manda, y él, si a mí se me da la gana, no firmo, doy el veto. O sea, el presidente del Congreso maltrata a otros. Bueno, y ahora tenemos diputados que maltratan a los gobernadores, ¿no? Entonces es un caos de conducta. ¿Qué es eso? Una democracia patriarcal. Es la vieja finca, donde estoy acostumbrado a maltratar a la gente, a que los demás obedezcan porque yo soy el dueño de la finca. Poca formación ciudadana. Entonces no podemos entender los DESC, los derechos económicos, sociales y culturales. No entendemos nuestros derechos, ¿verdad? Ni sabemos que existen. Entonces parte de la comprensión de nuestra educación debe ser comprender los derechos en toda su dimensión, que son los DESC. No tenemos cultura política. Entonces creemos que democracia es la emisión del voto. Si reducimos la democracia a la emisión del voto, si no sabemos leer, si somos analfabetos en muchas dimensiones, entonces el voto lo podemos comprar y vender. Y por el otro lado tenemos partidos políticos que han desvirtuado la política como tal y la han convertido en agentes de negocios. Entonces tenemos una imagen de lo que significa la política. De esa suerte, ¿cuántos juicios hay ahorita, verdad? En proceso, de personas que han aprovechado la política y que ahora están, pues más o menos hay 200 personas tomadas precisamente por haber hecho negocios de la política. Los enjuicien, los sentencien o no les pase nada. Yo les digo, ¿se resuelve el problema de entender la dimensión de la política? ¿Para qué sirve? No, porque no hay una formación ciudadana y no hay una formación política. Entonces, si no tenemos esa comprensión y no sabemos de nuestros derechos, bueno, tenemos la suerte que estamos en las universidades y podemos discutir esos temas. Y esa es la virtud. Y ahí vienen todos ustedes, los retos, son los jóvenes. En la comunidad primitiva, los ancianos formaban parte del Consejo de Ancianos. Ahí estuviera yo ahorita, ¿no? En el Consejo de Ancianos. Pero con el tiempo se desvirtúa. Y hay que entender la historia, entonces, cómo
los ancianos pasaron a una posición secundaria y en la sociedad actual los ancianos no tenemos papel fundamental. Son los jóvenes. Y entonces los jóvenes tienen un reto: superar el índice de desarrollo humano que anda en 58%, abajo de los demás países de Centroamérica, que son más pobres. Mejorar los indicadores sociales, sobre todo que ahora nos están planteando a Naciones Unidas los objetivos de desarrollo sostenible, que implica 17 puntos, que incluye aspectos económicos, políticos y sociales. Hay que leerlos en su totalidad, hay que entenderlos a profundidad y va a ser parte de los cursos que... Y ahí pues vamos a platicar acerca de esos temas, ¿verdad? ¿Qué significa pensar? ¿Cómo pensar? Para lograr salir de ese punto en que estamos como país subdesarrollado. Y por el otro lado, buscar un nuevo modelo económico social. Yo me apunto, estoy tratando de escribir algo sobre algunos elementos. No me inclino por un Estado que esté controlado totalmente en las actividades básicas en 100%. Tampoco me inclino a que exista un 95% de actividades en la iniciativa privada, o sea que el capital controle el 95% de las actividades como es ahora, o sea la propiedad privada es un 95%, porque entonces tiene demasiado poder. Pero tampoco me inclino porque el Estado tenga el control de las actividades en su dimensión, porque entonces se cae en el abuso de poder. Me inclino en que haya un equilibrio en esas posiciones. Ciertos servicios básicos para mí los debe manejar el Estado, unos directos y otros indirectos. Debe formar una clase tecnócrata, debe crear trabajadores del Estado, porque el Estado no son las empresas privadas, y las empresas privadas hay que hacerlas más eficientes, con el apoyo del Estado. Creo que por ahí debemos de caminar, sentar a todos los sectores esos que en la foto hice al principio que somos diversos, pero que tenemos algo en común, vivimos en este país. Después estamos que debemos de hacer una agenda nueva. Esa agenda nueva implica los pactos sociales. Ahorita estamos en el pacto fiscal. Y desde luego, para desarrollar la gobernanza, me inclino a la formulación de políticas públicas. Pienso que hay muy pocas políticas públicas en la práctica. Escasamente hay 2 o 3 que tienen decretos, leyes, pero que están institucionalizadas en un 15-20%. No caminan. Y cada gobierno que llega, acabo de oír ahí a la secretaria de la mujer, de la Secretaría de la Mujer, vamos a empezar a empujar la política. No, hombre, si la política pública de la mujer tiene ya 9, 10 años y hasta ahorita descubre que la va a empezar a empujar, dice. Entonces quiere decir que la institucionalización de esa política ha sido muy pequeña. La política energética está hasta el año 2023, pero solo está montada. Lo que han habido son negociaciones aisladas, pero la política solo está montada, pero no está institucionalizada. Porque en principio la Ley General de Electricidad es muy complicada. Solo expertos la pueden leer. O sea, no la puede leer todo el mundo. Hay que saber de ese sector para poder leer esa ley. Y el reglamento, el reglamento es mucho más complicado todavía, porque el reglamento lo manda uno a lo que es el mercado mayorista, y ahí la cosa sí es muy difícil, cómo funciona el mercado de la electricidad, solo para expertos. Hay que hacerlo más sencillo, hay que hacerlo más fácil, ¿verdad? Y por el otro lado, en el pacto fiscal, me inclino porque haya solo 1 o 2 impuestos. Son muy caros todos los impuestos. Aquí hay impuestos que cobrarlos es más caro. Por cada centavo recaudado se gasta 1.5 en algunos. Entonces, ¿para qué tantos impuestos si vamos a perder en su recaudación? Yo le explicaba en el curso de economía a algunos estudiantes que cuando hablamos de valor agregado, estamos hablando justamente de las dimensiones del proceso productivo del PIB. La producción que se calcula en el PIB son los valores de los productos finales, es decir, los valores agregados de cada proceso. Pensemos, vamos a hacer textiles, la sembrada del algodón, la desmotadora de algodón,
La diferencia entre sembrar y hacer algodón, hay una diferencia. Eso es un valor agregado. Entre hacer el textil es un valor agregado. Entre hacer los vestidos es otro valor agregado. Entonces el impuesto se llama impuesto al valor agregado. Quiere decir que debería aplicarse en cada uno de los momentos del proceso productivo. ¿Cuánto costaría eso? Entonces solo es al final, no hay tal valor agregado. Es un impuesto de ventas. Disfrazado. Es un impuesto de ventas. Es un 17% sobre X. Sobre el valor final, eso no es valor agregado. Es el precio de venta. El valor agregado de los productos de este país es muy pequeño. Entonces hay que tratar de elevar la eficiencia y diversificar el aparato productivo. Pero eso no lo puede hacer individualmente. Solo conjuntamente entre el Estado y los productores privados. Ahí sí lo podemos hacer. Entonces, ¿qué se necesita en este país? Retomar la planificación. Para mí, no hay planificación. Existe una secretaría de programación de actividades, pero no hay una secretaría de planificación. No existe. Para mí, nombre tiene, pero de planificación, no. El plan ese 2020 es nombre de plan, pero ya lo leí, no tiene nada. Fotos tiene. Tiene poquitas cosas. Si ustedes se entran, tiene cosas. El Bactum solo tiene nombre bonito, pero de ahí no tiene nada. O sea, no es un plan. No estamos diciendo qué queremos del país, esa imagen país del futuro. Yo quiero tal cosa, yo estimo, yo voy a trabajar. No existe. El reto es ese, desarrollar políticas públicas en todos los campos. La juventud tiene política pública, pero también solo montada, ¿eh? Y una secretaría de la juventud. Pero hasta ahí. Entonces hay que hacerlas caminar. ¿Cómo? Desarrollando lo que se denomina, por un lado, la formación ciudadana. La sociedad civil, nosotros tenemos que hacer auditoría social. No nos damos cuenta que tenemos poder, no lo ejercemos. La idea es transformar esa figura que tenemos de país. No es un país realmente todo negativo. Lo que está es complejo. ¿Cómo desenmarañar esa complejidad? Hay que hacer un plan país.